titulada La evaluación de los estudiantes ante los nuevos desafíos de la educación superior, que será impartida por el licenciado Carlos Mancera Corcuera. Mi nombre es Emilio Coral y junto con Juan Carlos Ramírez Robledo somos el equipo de moderación de esta conferencia, organizada por el Programa de Desarrollo e Innovación Docente de la Dirección de Desarrollo y Acompañamiento Educativo de la Universidad. Estamos seguros de que esta conferencia les será de gran apoyo para su quehacer docente, pues un tema fundamental que abordará en ella Carlos es la importancia de vincular la evaluación de nuestros estudiantes con objetivos de aprendizaje y el desarrollo de competencias hoy más que nunca en el contexto de educación a distancia en el cual nos encontramos. A continuación, leeré la semblanza curricular de Carlos. Carlos Mancera recientemente se desempeñó como presidente del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, CONAPACE. Desde 1988 ocupó diversos cargos en dependencias de la Administración Pública, incluyendo los de coordinador de asesores de los secretarios de Programación y Presupuesto y de Educación Pública, el de director adjunto de Política Científica y Tecnológica en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también. Fue subsecretario de Planeación y Coordinación en la Secretaría de Educación Pública, cargo que ocupó desde 1994 hasta 2001. Desde mayo de 2001 es socio de Valora Consultoría, organización especializada en la asesoría educativa. Aspectos de especial interés en el trabajo profesional de Carlos han sido la reflexión y los proyectos sobre la evaluación y la formación de competencias para el siglo XXI, en torno a los cuales ha impartido gran diversidad de conferencias y seminarios. Les pido por favor que me acompañen a darle la bienvenida a Carlos para esta conferencia que nos va a impartir. Una bienvenida virtual con un aplauso virtual. Muchas gracias, Carlos. Adelante, por favor. Pues muchas gracias a Emilio por esta invitación a la Universidad Iberoamericana para participar con ustedes en este programa de desarrollo e innovación docente. Siempre es un reto muy grande el hablar de un tema de esta envergadura. Tiene muchas posibilidades, tiene ángulos muy diversos que se pueden cubrir y pues por lo tanto siempre veo con recelo o con mucho cuidado cómo lograr la mejor participación posible frente a un tema de esta naturaleza. Bien, preparé un PowerPoint que me voy a permitir compartir con ustedes aquí en cuanto la tecnología me lo acabe de permitir. Primero quiero hablar con ustedes o compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los nuevos desafíos y exigencias del aprendizaje. Es decir, si vamos a hablar de la evaluación de los estudiantes ante los nuevos desafíos de la educación superior, primero voy a compartir con ustedes cuáles ideas tengo o cuáles puntos me parecen relevantes de esos desafíos y exigencias del aprendizaje en la educación superior. Posteriormente, en el punto 2, veré con ustedes haré un repaso del modelo basado en competencias de la Universidad Iberoamericana, no porque ustedes no lo conozcan, por supuesto que lo dominan, pero en vista de que la evaluación es parte de un modelo educativo o de una propuesta educativa, me pareció absolutamente indispensable hacer este recorrido del modelo basado en competencias de la Ibero para tener un referente adecuado en relación con lo que yo les pueda decir sobre la evaluación de los estudiantes en la Ibero, que sería el punto número 3. Y como punto número 4, quisiera abordar algunas inquietudes, reflexiones, ideas con ustedes sobre la evaluación de competencias a partir del confinamiento. Bien, los nuevos desafíos y exigencias del aprendizaje. En primer lugar, gran desafío, el avance vertiginoso del conocimiento y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Todos sabemos que el crecimiento crece exponencialmente, pero aunque lo sepamos a veces, casi todos los días más bien se sorprende uno de lo fácil que es quedarse atrás y de todo lo que uno puede encontrar con gran facilidad en el Internet o en medios digitales. Eso pues se conecta con la cuarta revolución industrial. Es una revolución que va avanzando en todo el mundo. Se caracteriza por la inteligencia artificial y la rápida y progresiva extensión de las tecnologías hacia todas las cosas, en la educación, en los hogares, en las fábricas, en los servicios. A donde uno voltee está presente la tecnología artificial junto con una dosis grande de tecnologías. Es cierto que en nuestro país vamos caminando un poco más lento y además de manera desigual, pero de todas maneras es de tal envergadura y tal fuerza este cambio que avanza a más grupos de la población y a más regiones. Eso no tiene vuelta de hoja. Otro desafío enorme que presenta el avance del conocimiento y las TIC es que el mundo laboral está cambiando a velocidades vertiginosas. De hecho, según algunos estudiosos, 80% de los estudiantes actuales trabajarán en áreas que hoy ni siquiera se pueden imaginar. Esa ruta muy cómoda con la que creció al menos mi generación, y por no decir las anteriores, en que uno estudiaba un cierto campo profesional y ya sabía lo que iba a hacer, es algo en vías de extinción. Igualmente, destaca el que las capacidades técnicas se vuelven obsoletas rápidamente. Hoy otro tipo de competencias más complejas, más genéricas, adquieren mayor relevancia. Bien, frente a esos desafíos, ¿cuáles son las exigencias para las instituciones educativas? En primer lugar, pues nuevas formas de alfabetización y habilidades digitales. Lo tradicional o mucho de lo tradicional sigue siendo esencial. Las habilidades de comunicación o escrita, oral, el manejo aritmético, los números, el entendimiento básico de la ciencia, saber dónde está uno parado en el mundo, etc. Pero además de todo esto, hoy se vuelve fundamental discernir qué información buscar, dónde buscar, entender la confiabilidad de las fuentes. Hay tanta información que el que no tiene esta capacidad de buscar y saber cómo hacerlo, pues realmente no es un analfabeta del siglo XXI, por lo menos del 2020, y lo será en años posteriores. También se vuelve mucho más importante se vuelven más importantes las capacidades analíticas para construir categorías y relacionar el conocimiento de un campo con el otro. La educación de las élites siempre ha desarrollado estas capacidades. Yo creo que la diferencia está en que hoy esta es una exigencia masiva. Es decir, se esperaría que grandes segmentos de la población lograran esta habilidad para darle sentido a la información mediante categorías que se cruzan y relacionar el conocimiento entre distintos campos. También me parece que un cambio fundamental es el que hoy las personas, no importa cuán sabias sean, deben poder comunicar el conocimiento y someterse al escrutinio de otros para iniciar nuevas búsquedas. Las verdades o la solidez del conocimiento se va haciendo menos duradera, quizás porque hay más personas que miran más ángulos, más capacidad crítica, y en consecuencia, pues siempre hay que estar abierto al escrutinio. Una exigencia más que se presenta para la educación es que se requiere de más creatividad para concebir ideas y formas para ejecutarlas y mejorarlas. No, lo que uno lee en los recetarios, pues es ya muy limitado, francamente, hoy en día. Ayuda para ciertos fines muy puntuales, pero para desenvolverse en el mundo, la creatividad se ha vuelto una competencia muy central. Y también
poner en juego el conocimiento, las ideas, la ejecución y mejorarlas continuamente. Hay que entender que además hoy hay muy distintas formas de aprendizaje y lugares donde se aprende. Siempre se ha aprendido algo en la casa, algo con los amigos, etcétera, pero hoy con el mundo del Internet omnipresente, estas distintas formas de aprendizaje se han multiplicado. Y como consecuencia de todo ello, pues una exigencia, la madre quizás de todas las exigencias, sea aprender en el terreno cognitivo. Un segundo desafío se refiere a los cambios acelerados en el entorno de las personas. El mundo estático en el que familia, religión, sociedad establecían parámetros conforme a los cuales las personas podían desenvolverse, está fuertemente modificado también. Las familias hoy pues, con frecuencia son uniparentales, la religión pues ha perdido mucha cancha y los comportamientos sociales son sumamente diversos. Hoy no se puede hablar de patrones únicos, de modales adecuados para todos en todo contexto. También se ha modificado tremendamente la multiplicidad de opciones para los jóvenes. Hoy tienen toda clase de caminos abiertos y deben discernir cuáles son los caminos que les convienen. No son caminos, no son opciones o disyuntivas intrascendentes, suelen ser complejas y de muchas consecuencias para la vida. Se pueden tomar en etapas muy tempranas, una buena decisión puede ser maravillosa y una mala decisión puede ser fatal. Y hay de las dos al alcance de los jóvenes. Siempre lo ha habido, pero anteriormente la sociedad tendría a establecer límites, barreras que evitaban que las personas se fueran en una dirección que pues quizás no les resultara favorable, igualmente que para otros efectos las personas resultaban limitadas en la realización de nuevos proyectos o ideas. Bueno, además se afecta a las personas el que los horizontes laborales sean volátiles. Los jóvenes hoy no pueden ver en la educación la certidumbre que había antes, asociarla a un mejor desarrollo profesional posterior. Y todo esto, junto con otros factores, conlleva estrés, angustia y depresión de manera más frecuente. No hay estudio que no señale que en México y en otros países, Estados Unidos de manera muy notable, las crisis psicológicas o emocionales de los jóvenes se van haciendo más y más frecuentes. Todo esto, pues, este desafío conlleva exigencias para la educación. Hay que poner más énfasis en el conocimiento de sí mismo. Esto pues llega también a la educación superior porque las crisis de los jóvenes están presentes en este nivel educativo. Entonces, ¿cómo se trabaja la autoestima, los sentimientos, el conocimiento de las capacidades y las debilidades propias, todos los elementos de formación de la personalidad? También se presentan nuevas exigencias en el papel de las relaciones interpersonales, cómo se reconfiguran las familias, qué reglas se establecen entre sus distintos miembros, los amigos, quiénes son, qué papel desempeñan, las redes de apoyo, a veces virtuales, también están por ahí presentes. Una capacidad que hoy adquiere mayor relevancia que en el pasado de manera extendida es la autodisciplina. Hoy, a pesar de estar tanto más conectada, la gente tiene que organizarse y concentrarse para estudiar y resolver tareas múltiples por cuenta propia. Sin esa autodisciplina no hay aprendizaje y, en consecuencia, posibilidades de salir adelante en la sociedad del conocimiento. Son tres los desafíos que presento. El tercero es el cambio en las relaciones sociales. Los grupos son más heterogéneos, donde antes había personas de un mismo tipo, digamos, por costumbre, religión, trabajo, lo que ustedes quieran.
Hoy vemos grupos muy diversos que provienen de toda clase de entornos y que conviven cercanamente. Eso significa pues, que tenga que haber un mayor reconocimiento o una exigencia de reconocimiento de las aportaciones de cada integrante de los grupos. Ya no funciona la regla en que hay un jefe que sobresale sobre todos los demás y ese da instrucciones para la obediencia ciega de los otros. Eso se acabó. Los derechos humanos, pues felizmente son hoy una categoría universal con alcances amplios y cada vez más compartidos. Eso obliga a nuevas formas de relación entre las personas, entre el hombre, la mujer, los grupos sociales y todos todos los individuos. La igualdad de género, bueno, pues desde luego en los últimos años y destacadamente en México ha adquirido también por fortuna un lugar altísimo en la agenda y hay el empeño serio para la igualdad real entre el hombre y la mujer. Y bueno, pues el otro punto que hoy tiene un gran peso en las relaciones sociales es el cuidado del medio ambiente. Este desafío o estos desafíos presentan sus exigencias. Es necesario avanzar en nuevas formas de convivencia pacífica, constructiva y duradera. La ética y la moral siempre han sido parte de una educación integral, pero ahora quizás se requiera más, porque son más complejas las relaciones, son menos las pautas religiosas, familiares, sociales que guían la vida de las personas a efecto de lograr la convivencia armónica entre los distintos grupos. También se hace necesario que las instituciones universitarias u otras, desde distintos ángulos, trabajen todos los días para el pleno respeto de los derechos humanos. Nadie, ninguna institución, ni menos una educativa, puede darse el lujo de esquivar esta exigencia. Va de la mano de la mayor democracia, ciudadanía, de la incorporación de la agenda de igualdad de género y del cuidado del medio ambiente. Todo esto pues conlleva nuevas habilidades, liderazgos constructivos en que cada individuo reconoce mejor su lugar dentro de un grupo. La comunicación hoy se vuelve un factor esencial para el desarrollo de las personas y por supuesto para su convivencia pacífica. Y además se requieren más competencias para la solución de conflictos en un grupo. Hoy un grito, aun si es del jefe, no sirve. Tiene que haber otro tipo de herramientas, empatía, solidaridad, persuasión, que ayuden al buen funcionamiento de las relaciones sociales. Bien, pues así es como alcanzo a ver los desafíos de la educación superior en la actualidad. Revisé con mucho cuidado el modelo basado en competencias de la Ibero para pues, formarme un juicio de cómo se conecta con estos desafíos y además pues, poder tener un diálogo más cercano con ustedes, porque pues, este es el modelo que ustedes manejan. A mí realmente me parece un modelo muy poderoso, no lo conocía yo a detalle, pero me pareció de una profundidad grande. La tradición educativa de los jesuitas está ahí presente, sin lugar a dudas. Es un activo enorme de sus universidades y eso se recoge en el modelo. Entonces, quisiera repasar algunos aspectos del modelo que se conectan con esos desafíos de la educación superior que ya enuncié y que son necesarios para posteriormente hablar de la evaluación de los estudiantes. Bueno, una competencia, como sabemos, es distinto a un conocimiento, una habilidad. Hay distintas definiciones. A mí me parece muy bien la que propone el modelo de la Ibero, la capacidad del alumno para integrar y movilizar conocimientos, habilidades, valores, actitudes y principios para resolver tareas complejas en diversos conceptos de manera eficaz y responsable. O sea, se ponen en juego
estos distintos elementos, habilidades, actitudes y valores, conocimientos en una actitud reflexiva que involucra al sujeto, eso yo creo que es muy ignaciano además, para poder resolver tareas complejas en contextos distintos de manera eficaz y responsable. El modelo de las universidades jesuitas distinguen competencias genéricas, las que deben caracterizar al desempeño del egresado en cualquier licenciatura, de las competencias específicas que corresponden a una profesión determinada. Esta me parece también una muy acertada distinción. Es decir, hay ciertas competencias, ciertos conocimientos, habilidades, actitudes, valores que sirven para cualquier cosa que uno haga en la vida, y hay otras que son propias de una profesión. En el sistema de universidades de los jesuitas, el perfil de egresado de cada licenciatura está descrito en términos de competencias. Eso, pues, esa es una definición mayor. No todos los planes de estudio lo plantean en esos términos. Yo creo que metodológicamente es una fortaleza de la Ibero el que lo haga de esa manera. Y bueno, para ir desdoblando o ir concretando esas competencias, cada una de esas se descompone en objetivos generales y se lleva a una o más asignaturas del plan de estudio, de manera que cada una de las asignaturas contribuya al logro del conjunto, es decir, a las competencias del perfil de egreso. Hay un pedacito en cada asignatura que debe estar orientado al logro del perfil de egreso. Las competencias genéricas del plan de estudios pues comienzan con la comunicación oral y escrita. Yo creo que las demás tienen un sesgo jesuítico, humanista, muy en la línea del compromiso social de la orden. El liderazgo intelectual, trabajo en equipo, creatividad e innovación, compromiso integral y humanista, discernimiento y responsabilidad. Si desmenuzamos estas un poco, tampoco, no están lejos de, digamos, de responder a los desafíos que yo encuentro y que señalé al principio de la exposición. Es decir, esta parte del conocimiento está presente, la parte de la formación social y de la formación personal se cruzan de manera muy amplia con estas competencias genéricas del plan de estudios del sistema universitario de los jesuitas. Bueno, el desarrollo de competencias requiere de un tipo de docencia. No cualquier enseñanza es conducente a la docencia. Yo me acuerdo cuando hace muchos años trabajé en la Secretaría de Educación Pública, cuando fui subsecretario de Planeación y Coordinación hace ya 20 años o más, que se introdujo el sistema de normalización y certificación de competencia laboral, ese para el mundo del trabajo. Era un planteamiento conceptualmente muy poderoso también, pero el gran asunto, la gran dificultad era cómo llevar a que la enseñanza en las escuelas técnicas, en los bachilleratos tecnológicos y otras, fuera conducente a la adquisición de competencias. Y ese es un desafío gigantesco. Es decir, debe haber actividades y estrategias apropiadas para el enfoque de competencias en cada uno de los momentos de la docencia. De hecho, la Ibero propone una definición general de aprendizaje. Es un proceso activo, eso pues tiene que ver con la adquisición de competencias, no es simplemente poner a los estudiantes a escuchar y a ver de qué se acuerdan más adelante y lo repiten en una prueba de opción múltiple. Y ese estudiante, a partir de sus conocimientos y experiencias previas, incorpora nuevos conocimientos en su estructura mental. O sea, son como andamios, ¿no?, en los que se van poniendo partes de manera ordenada, y para irlo haciendo más denso, más alto, pues se parte de lo que ya existía y se ponen las nuevas piezas ordenadamente. Cada disciplina lo hace de propia manera, cada profesor tiene su propio estilo.
pero ese principio del proceso activo y del constructivismo yo creo que son muy centrales. Además, pues se pide en la Ibero que el aprendizaje sea significativo, es decir, que tenga sentido para los estudiantes, porque si el aprendizaje no es significativo, en realidad no es aprendizaje. O sea, debe ser relevante, eso significa que sea utilizable en las circunstancias del sujeto. Si aquí nos ponen a aprender de algo que no tiene ninguna familiaridad con nosotros, pues simplemente nos entra por un oído y sale por el otro. Debe ser activo, o sea, tiene que haber actividades para comprender, asimilar e integrar el conocimiento de una manera organizada, la estructura mental. Constructivo, como ya lo mencionaba yo antes, en cuanto a que se van poniendo nuevas piezas en esos andamios que ya existían anteriormente, cada vez más sofisticados, más altos, y participativo. O sea, yo creo que es un acierto también el que se considere que sin el contacto con otros, la educación pierde su carácter de proceso social y en consecuencia es difícil lograr todos los aprendizajes deseables. De hecho, yo creo que una afectación mayor de esta pandemia es que las oportunidades de aprendizaje participativo son muy limitadas por más que las herramientas tecnológicas pretendan sustituirlo. Y eso se conectará con la evaluación, como ya veremos más adelante. Hay tres dimensiones de las competencias: los aprendizajes o los conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Es decir, son los pies sobre los cuales descansan las competencias redondas. El conocimiento puede ser factual, tener una línea, conocer la línea del tiempo básico, por ejemplo, en la historia, saber dónde está uno parado, o en la física pues, hay ciertos conocimientos factuales que no puede uno ignorar. Y hay otros conceptos que son más complejos, más abstractos. Luego las habilidades, que son estos conocimientos procedimentales muy utilizados en las ingenierías, me parece, en las ciencias, yo creo que más que en otro tipo de disciplinas, o por lo menos son más concretos, y las actitudes y valores. Y todas estas competencias en sus tres dimensiones se adquieren solo si hay ambientes favorables para el aprendizaje. O sea, tiene que haber un mínimo de orden, modelos de comportamiento adecuados, reglas de convivencia, cumplimiento del trabajo por parte de todos. Cuando ese ambiente se logra, se genera el aprendizaje. Bien, entonces, pues una vez que se han determinado los objetivos de aprendizaje de cada materia, pues hay que tener las estrategias necesarias para lograr los propósitos que se buscan, y todo eso orientado al logro de competencias. Esta diapositiva viene directo, es un copy-paste de la guía del docente para el desarrollo de competencias de la Ibero, y aquí ustedes podrán reconocer, pues en las estrategias de aprendizaje, las distintas opciones que hay y que convienen según lo que se aspire, según la materia de que se trate, el avance de los estudiantes, pero pues básicamente hay que tener estrategias para la comprensión, cómo ayudar a los estudiantes a que entiendan lo que está sucediendo, después darles técnicas de estudio, cómo le van a hacer para leer inteligentemente, cómo van a escribir, qué deben escribir, y luego estrategias para los procesos de pensamiento superiores que tienen que ver sobre todo con las competencias genéricas, pensamiento crítico, desarrollo de la creatividad, etc. Y a la par de las estrategias, pues se usan distintos métodos, que son los que aquí se recogen y que pues todos ustedes estoy seguro que conocen y los practican de una manera o de otra. Realmente es muy rico el abanico de opciones que se abre en este documento de la guía del docente. Bien, entonces, dicho esto, vayamos a la evaluación de los estudiantes como se plantea que suceda en la Ibero. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué evaluar? ¿O para qué evaluar?
Y el propósito básico es para tener un juicio, formular juicios sobre el grado en el que los estudiantes alcanzan los objetivos. Eso, pues, todos sabemos que tiene una importancia primordial para los estudiantes. Ellos se esfuerzan o ponen su atención en una cosa o en otra, se relacionan de distinta manera entre sí o con el profesor, dependiendo de cómo vayan a ser evaluados. Así es que las reglas de evaluación bien pensadas, especificadas con los estudiantes de inicio, sepamos que serán centrales para saber cómo van a orientar su esfuerzo de aprendizaje. Bueno, además hay 4 elementos que deben ser armónicos. La evaluación debe estar ligada a los objetivos del aprendizaje por competencias, a las estrategias de aprendizaje y a los métodos de enseñanza. Si la evaluación se desprende de los objetivos del aprendizaje, pues puede evaluar cosas, pero no las deseadas. O si no se conecta con las estrategias de aprendizaje, pues los alumnos no podrán tener una buena evaluación porque no habrán logrado las estrategias apropiadas para lograr los aprendizajes. Igual que si el método de enseñanza es uno y se evalúa conforme a otro, pues el alumno no podrá demostrar lo que sabe o no sabe. Bueno, además, pues la evaluación debe ser formativa, es decir, utilizarse para diagnosticar y realimentar procesos. Este cuadro también es un copy-paste de la guía del docente. Sintetiza, yo creo que bien, hasta arriba en los 3 primeros recuadros, los 4 elementos que señalaba yo hace un momento. Todos están conectados, deben ser coherentes entre sí. Y a partir de ahí se desprenden las preguntas de qué evaluar, cómo se evalúan los objetivos específicos, cuáles son desempeños, cuáles son conocimientos, cuáles son las listas de chequeo, las escalas, las rúbricas. Eso es fundamental tenerlo bien organizado, saber qué determina un dominio de la materia o del objetivo, qué significa un dominio regular o qué significa la ausencia del dominio. La utilización de los instrumentos, pues obviamente es crítica. Exámenes, proyectos, trabajos escritos, ensayos, reportes de lectura, presentaciones orales. Pues ahí ese menú muy vasto al que pues recurren o deben recurrir los maestros para evaluar a sus alumnos. Cuando evaluar, pues eso lo hace cada maestro, aunque está orientado por el reglamento, y se evalúa para comprobar el avance de los aprendizajes, retroalimentar para mejorar. Bien, en el enfoque de competencias, yo creo que no solo útil, como dice aquí, sino indispensable hacer la evaluación como parte de los procesos de las actividades de aprendizaje. Es decir, si las competencias indican que una persona debe poner en juego conocimientos, habilidades, valores, eso no se demuestra en un examen de ninguna naturaleza, se demuestra en las actividades mismas. Replicarlas para fines de aprendizaje puede ser costoso en términos de tiempo y del esfuerzo para todos, y por lo tanto, si se va evaluando conforme se hacen las actividades, hay una ventaja. Quizás no para medir todas las competencias, pero sí para medir algunas. Si se hace como parte de las actividades cotidianas, pues hay ahorro de tiempo y de esfuerzo. Bueno, y otro punto es que hay que combinar técnicas e instrumentos de evaluación. Hay algunos alumnos que son muy buenos para los exámenes orales, otros muy buenos para los proyectos, otros para, en fin, ensayos. Hay que darles oportunidad a que se expongan a los instrumentos que permitan que les sean más afines para mostrar su aprendizaje real. Bien, por último, en esta sección comparto con ustedes algunas reflexiones sobre la evaluación de competencias a partir del confinamiento. Primero,
Pues es muy notable el esfuerzo que ha venido haciendo la Ibero para transitar a la educación virtual. No soy maestro de Ibero, pero tengo amigos que lo son. Tengo una hija que estudia ahí y muchas amigas y amigos de mi hija que estudian ahí. Y pues creo que hay una coincidencia amplia de, de que ha habido un esfuerzo sistemático, bien orquestado, para pasar de las clases presenciales a las virtuales de manera generalizada y que se ha logrado en poco tiempo. Ha habido pues un ajuste en el diseño de las materias. Tengo entendido que ahora son alrededor de 5 módulos cortos para cada materia. A esos módulos están asociados objetivos esperados, concretos de aprendizaje. Yo creo que es una buena idea porque pues con esta nueva modalidad de educación a la que por más ganas que le echemos no estamos bien acostumbrados, si tenemos un horizonte más concreto y más cercano en el tiempo de cuáles son los aprendizajes o los objetivos esperados en el aprendizaje, me parece que es una ventaja muy, muy importante. Eso ayuda a los profesores a organizar mejor su materia y ayuda a los alumnos a no perderse. También tengo entendido que ahora se ha hecho un esfuerzo para que las evaluaciones sean apropiadas, para contrastar los aprendizajes de los estudiantes con los objetivos esperados en cada uno de los módulos. Bien, digamos, esta es la parte optimista, pero pues la verdad es que hay muchas limitaciones para el aprendizaje y en consecuencia para la evaluación en la modalidad virtual. Bueno, los exámenes escritos se complican sustancialmente frente a la posibilidad de que los estudiantes hagan trampa. Y bueno, pues sí, eso es como poner ahí el tesoro enfrente de alguien que, aunque sea honesto, pues puede fácilmente caer en la tentación de llevárselo. Hay técnicas para tratar de evitar esto, haciendo ciertas materias al menos, o para medir ciertos objetivos, múltiples versiones de un mismo examen, pero eso es muy laborioso, es costoso. Realmente para los maestros puede ser muy, muy pesado, exige de software especializado y demás. Los exámenes orales pues tampoco tienen el mismo significado frente a la pantalla que cuando son presenciales. Todos ustedes seguramente lo han probado con sus alumnos y no es lo mismo verlos a los ojos presencialmente que tenerlos del otro lado de la pantalla con posibles fallas de internet, una luz que deslumbra, la sombra que está por allá, el perro que ladró, etcétera, etcétera. Bueno, la observación de prácticas en vivo se vuelve casi imposible. Algunos de las dimensiones de las competencias, estas procedimentales, para ciertas disciplinas se vuelven muy difíciles. Por ejemplo, cómo ver lo que hace un estudiante en un laboratorio de física, en un laboratorio de química. Eso pues se puede hacer de manera virtual, pero pues no es lo mismo. Por más que haya avanzado la tecnología, no estamos en el punto en el que sean sustituibles. Las actitudes de los estudiantes, que es un elemento más de las competencias, son muy difíciles de observar en el Zoom o en cualquier pantalla donde uno ve el rostro y ya, más o menos, no sabe uno muchas otras cosas que están sucediendo en ese momento y fuera de ese momento. Además, pues los proyectos, cuando es el tipo de evaluación que se utiliza, tienden a estar limitados. Es difícil hacer trabajo de campo, si no es insensato. Es difícil que los alumnos se junten con la misma facilidad que si no existiera el confinamiento. Y además de todo esto, pues si otra de las competencias es el trabajo en equipo y la convivencia armónica entre los estudiantes, eso pues
no hay manera de hacerlo en el Zoom. El Zoom no dice nada o casi nada sobre las relaciones personales entre los alumnos para efectos de determinar si tienen o no tienen una cierta competencia o un cierto nivel de competencia. Los cambios que estamos viendo son profundos, no hay duda. Es decir, la pandemia nos ha sacudido a todos, para bien y para mal. Y yo creo que pues ya si estamos en estas, pues hay que pensar en los aspectos positivos y construir sobre la base de lo que resulte favorable para todos y no lamentarnos de lo que podamos haber perdido. En fin, es mejor no mirar por el retrovisor, sino por el parabrisas. Se están produciendo cambios en la educación a una velocidad que nunca se había visto, pero de verdad yo creo que en esto sí no hay exageración. Es muy fácil decir en foros, conferencias, ya no digamos en la política, esto jamás se había hecho, esto jamás había sucedido. Yo creo que la velocidad del cambio en la educación sí es insólita. No existía el ritmo que estamos viendo. Entonces, regresaremos a la educación presencial, ojalá que sea pronto, aunque todavía seguramente habrá varios meses de educación virtual. Pero aún en la modalidad presencial habrá una mayor dosis de educación virtual. Hay ciertos aspectos que convienen a los individuos, a los estudiantes, quizás a los maestros, pero sobre todo a los estudiantes, el que una clase pueda ser vista virtualmente, esté en la mitad de los alumnos o una cierta proporción de los alumnos y otros puedan ver lo que sucede ahí con una cámara, pues puede resultarles cómodo a los que estén lejos, a los que se enfermaron, a los que por cualquier razón no trabajan, no pueden ir a la clase, no les conviene el horario, lo que sea. Y además, pues hay quizás ciertas disciplinas o ciertos aprendizajes en que la educación virtual pues tenga mayores fortalezas y sea en cierta forma un buen sustituto de la educación presencial. Yo creo que va a avanzar la noción de los módulos de aprendizaje cortos, como los que están viviendo ustedes ahora, módulos autocontenidos. Tendrá que haber nuevas soluciones en los planes y programas de estudio. En días recientes, creo que la semana pasada, se aprobó el dictamen de nueva Ley General de Educación Superior en el Senado. Y una cosa interesante es que introdujeron en ese proyecto, yo creo que es un acierto, porque corresponde a la realidad, el que se puedan obtener las instituciones de educación superior públicas o las privadas de calidad, puedan dar valor curricular a las mini certificaciones o a conocimientos adquiridos por distintas vías, a competencias adquiridas en la vida. Y que esas se sumen, esos pequeños certificados o reconocimiento de competencias se sumen para que las instituciones puedan otorgar los títulos de grado. Entonces, si eso es posible, pues con mayor, o va a ser posible, se va a ir desenvolviendo porque yo creo que es el tipo, tendrá que haber más reconocimiento a los distintos tipos o formas en que se adquiere el aprendizaje. Pues con mayor razón las universidades tendrán que pensar en su diseño curricular para que sean módulos de aprendizaje cortos. Y bueno, pues sí, como mencionaba, con el desarrollo de la tecnología se superarán algunas de las limitaciones de la educación virtual y de la correspondiente evaluación. Hay materias en las que esto quizás ya se pueda hacer más o menos fácil. No sé, por ejemplo, me imagino contabilidad. Debe haber buenas plataformas para enseñar contabilidad y ser evaluado en principios contables básicos, al menos con toda clase de ejercicios, pruebas que tienen tiempos bien parametrizados, reactivos graduados, en donde pues también la copia se hace difícil. Entonces, pues en algunos campos yo creo que las tecnologías sí le dan ya muy buena pelea, si no es que superan a la educación presencial y a sus posibilidades de evaluación. De todas maneras,
en el conjunto, la educación virtual no puede sustituir a la presencial. Ahí está, independientemente de cómo se producen ciertos aprendizajes disciplinares, pues la educación, como mencionaba antes, es un fenómeno social, es un conjunto de hechos que sucede entre seres humanos y las tecnologías no lo pueden sustituir. Pero de todas maneras sí veremos una mayor y mayor complementariedad entre la educación virtual y la presencial. Esto pues está cambiando o ya cambió. Bueno, y por último, algunas palabras en cuanto a que lo vertiginoso de los cambios estará llevando a que haya una reflexión muy profunda en todos los ámbitos de la educación, en las universidades, en los departamentos o facultades, según la organización de la universidad, en las academias y en la mente de cada maestro para aprender nuevas formas de enseñanza y de evaluación. No va a ser una cosa que se produzca de un día al otro, pero sí estamos, me parece, en una trayectoria que va a conllevar cambios muy rápidos. Además de que la tecnología lo va produciendo en sí mismo y de que los estudiantes se van acostumbrando a otras formas de relacionarse y otras formas de aprender, también hay que considerar que hay universidades en México y en todo el mundo que se estarán adaptando a gran velocidad. Con esta flexibilidad de certificaciones parciales, podrán incursionar en mercados o grupos de alumnos que quizás hoy no estén a su alcance, y eso representará un desafío para las universidades establecidas tradicionales. O sea, los jóvenes van a tener más opciones educativas y hay que estar preparados para responder adecuadamente en lo institucional, en las academias o como personas. De todas maneras, pues no se debe perder por ningún motivo el valor mayor que significa la educación integral, que como señala la definición de las competencias o de la competencia en el sistema de universidades jesuitas, atiende los campos del conocimiento personal y social para poner esa conjunción de dimensiones en juego en un mundo cada vez más complejo. Y pues hasta ahí llego yo en esta exposición inicial. Me encantará escuchar opiniones, preguntas o lo que ustedes consideren apropiado. Voy a dejar de compartir la pantalla para tener una vista más cómoda. Pero si quisieran en algún momento que regresara yo a ella, pues la vuelvo a poner. Muchas gracias, Carlos, por esta conferencia donde pues hace referencia muy clara, muy oportuna a la importancia de vincular las competencias con los desafíos del siglo XXI, y que es un tema que hemos venido trabajando fuertemente en la Universidad Iberoamericana, como tú bien mencionas. Y bueno, los diferentes retos de la evaluación a distancia que enfrentamos todos y todos los docentes en estos días en la universidad, y que pues también de alguna forma tú haces referencia a ellos y algunas maneras de abordarlos. Tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia. Por supuesto, tenemos el chat y el espacio de preguntas abierto para más personas que quieran participar, pero por lo pronto, bueno, desde un principio teníamos la pregunta de Carlos Ajax, quien muy concretamente formulaba la pregunta de si va a haber algún tipo de brecha generacional entre lo que él llama pandemials, si va a cambiar la forma de evaluar de manera determinante hacia el futuro. Que le gustaría saber cuál es tu perspectiva en cuanto a ese tópico. Sí, con mucho gusto. Bueno, desde luego una bola de cristal no la tengo, pero pues voy a tratar de inventar al menos una bolita de cristal para tratar de responder a esta pregunta del maestro Ajax. Yo creo que las evaluaciones irán cambiando más y más hacia formas distintas a los exámenes tradicionales.
Los exámenes tradicionales han sido la herramienta por excelencia de la evaluación, pues por eso se llaman, por eso les pongo el adjetivo de tradicionales, eh, o evaluaciones tradicionales. Pero, pero como hoy el tipo de aprendizajes que se requieren frente a los desafíos que repasamos y las competencias que señala el modelo de las universidades jesuitas, eh, va a ser más y más importante medir qué tanto son los jóvenes o las personas evaluadas de poner en juego esos conocimientos, habilidades, destrezas en contextos distintos. Y entonces, pues la observación de prácticas, las actividades que realicen para solucionar un cierto problema, los proyectos, ese tipo de cosas yo creo que van a hacerse más relevantes. No quiere decir que los exámenes tradicionales vayan ni deban desaparecer. Hay cierto conocimiento específico, técnico de las disciplinas que se puede medir bien con ese tipo de evaluaciones. Son eficientes, son fáciles de hacer, más fáciles que las otras, pero de todas maneras yo creo que van a ir ganando cancha los otros tipos de evaluaciones. No sé si ustedes conozcan, a lo mejor sí, y quizás algunos de ustedes inclusive lo hayan vivido, el modelo TEC 21 del TEC de Monterrey. Digamos, esa es una versión hiperradical de, de cómo se conjugan, cómo se plantea que se conjuguen conocimientos, habilidades, valores. De hecho, pues se rompe la estructura semestral tradicional asociada a aprendizajes académicos, tienen unidades de aprendizaje más cortas, en que en periodos muy cortos se aprenden una gran dosis de contenidos disciplinares que llevan a prácticas profesionales o prácticas en el campo, en empresas, en el medio social, en donde puedan. Después tienen que hacer reportes y plantear soluciones para los problemas que hubieran visto. Y así los evalúan. Es la versión, digamos, súper radical. Yo no, ojalá les vaya bien, no estoy seguro, pero da cuenta de cómo están visualizando este tema algunas instituciones. Bien, muchas gracias, Carlos. Vinculado con esto, nos pregunta una profesora, la profesora Georgina Paredes, pues en el retorno a las actividades presenciales, ¿cómo visualizas que se va a dar en la práctica pues esta transformación en el proceso de evaluación? ¿Qué tendencias habrá? Va muy vinculada con la pregunta anterior, la pregunta de la maestra Georgina. Sí, muy bien. Yo creo que en el regreso a las actividades presenciales sí puede haber un salto en relación a lo que había antes, pero quizás no sea un salto tan grande. Es decir, no creo que sea algo como para que nos vayamos de espaldas y nos colguemos de la lámpara y digamos ahora cómo le vamos a hacer. Eh, Más bien yo creo que ese salto está significado por el hecho de que se habrán roto ciertos paradigmas o ciertas formas de entender tanto la concepción del aprendizaje, las prácticas para el aprendizaje como la evaluación misma. Y, y si la institución, la Ibero en este caso, digamos, mantiene el curso de cambio que ha iniciado con estos módulos cortos para cada asignatura, yo creo que relativamente rápido, en unos cuantos semestres, sí podríamos llegar a ver modificaciones en la forma de enseñanza y en la forma en que se evalúa. Pero no creo que tampoco sea nada para aterrarnos, insisto. Bien, bien, muchas gracias, Carlos. El maestro Fernando Jiménez hace la siguiente pregunta y comentario. Dice, Carlos, mencionaste como uno de los retos un nuevo liderazgo donde ya no se es vertical, donde ya no se entiende al maestro como alguien superior y que eso es cuestión del pasado y es parte de los desafíos de nuestros tiempos.
En estos últimos semestres he notado que los estudiantes esperan que uno prácticamente les haga todo, no tanto nada más un acompañamiento y guía, sino que realmente el docente pues cada vez haga más las labores que en muchos casos tendrían que hacer los propios estudiantes. ¿Cómo generar en este contexto un nuevo liderazgo efectivo? ¿Cómo provocar interés y liderazgo en el propio alumno para no caer en solo evaluar cuestiones de memoria, sino que se generen a partir de la participación y de la autonomía de los estudiantes? Pues sí, yo creo que este desafío que encuentra el maestro Jiménez es un desafío muy extendido. Yo lo escucho en toda clase de instituciones y en toda clase de ámbitos. Eh, Hay algo, yo creo que hay una dimensión sociológica en todo eso. Hay algunos que dicen que la generación de jóvenes actuales es la generación de cristal. Y le dicen así porque frente a frente a un embate de cierta envergadura, se rompen y pues no están dispuestos a dar la pelea, a mostrar la resiliencia necesaria para no romperse. Entonces, las instituciones educativas y desde luego los maestros como quienes están en el primer frente de batalla, en la trinchera, eh, se enfrentan a esta condición de muchos alumnos en una condición personal francamente vulnerable. Es decir, esos desafíos que señalaba yo al principio de lo personal afectan de manera concreta y real a muchos jóvenes al punto en el que no pueden conducir su vida satisfactoriamente. Las universidades yo creo que tendrán que ir destinando más y más recursos al apoyo socioemocional de los jóvenes. Primero, yo creo que en general hace un buen trabajo, tiene muchas actividades recreativas, actividades que permiten la relación entre las personas, pero de todas maneras, eh, cada vez veremos mayor exigencia a que las universidades den ese tipo de servicios. Los maestros no van a poder solos, ¿no? Es decir, si una administración universitaria piensa que un profesor, el maestro Jiménez o yo o cualquier otro, va a poder lidiar con este problema por sí mismo, yo creo que está equivocada. Es una tarea institucional del conjunto. Entonces, hay que mantener la exigencia a los estudiantes. El aprendizaje es un proceso personalísimo. Nadie puede sustituir el esfuerzo necesario de un estudiante para aprender. Entonces, pues hay una dosis de autoengaño en esos jóvenes que piensan que porque el maestro no les exija o les haga las tareas, todos van a quedar más contentos. La única realidad es que ese joven quedaría más ignorante o quedaría ignorante y eso pues no es compatible con el cumplimiento de la misión esencial de una institución de educación superior y menos de la Universidad Iberoamericana con su inmensa y extraordinaria trayectoria educativa. Yo creo que también, sin embargo, en la docencia debe haber reflexión adicional para tratar de entender mejor a los jóvenes cómo se logran clases más activas, como lo dice el propio modelo educativo de la Ibero, cómo quizás con una mayor participación de los jóvenes ellos se puedan responsabilizar mejor de su condición, de su aprendizaje, cómo darle relevancia, cómo darle los elementos clave que están descritos en el modelo a los jóvenes para que las clases sean atractivas, cómo hacerlos participar. En fin, yo creo que es una tarea de todos, de los jóvenes, de sus familias, de las instituciones y de los maestros. Bien, muchas gracias, Carlos. La maestra Raquel Aúja, directora de Desarrollo y Acompañamiento Educativo, agradece mucho tu charla y también hace una pregunta. Nos dice, bueno, tu recomendación, Carlos, entonces sería la evaluación continua de los aprendizajes de los estudiantes, además del diseño adecuado de actividades evaluativas, o sea, que haya más congruencia entre la evaluación y los fines formativos.
Yo creo que cada vez tiene que haber más de esto, pero no solo eso. Es decir, esa evaluación continua es muy útil y necesaria para medir ciertas competencias, las que se van produciendo en el día a día. Por ejemplo, si yo tuviera que evaluar si un alumno tiene buenas capacidades personales para relacionarse con sus compañeros, identificar su lugar en un grupo, hablar cuando tiene que hablar, callar cuando debe callar, ser el líder cuando deba hacerlo, ser asertivo en otro momento, eso pues solo se observa en el día a día, no hay un momento para un examen que facilite la medición de eso. Eh, Ese, digamos, es un caso extremo. El caso extremo es el de cierto conocimiento técnico disciplinar, en donde yo pienso que las evaluaciones tradicionales siguen siendo una buena opción, porque son eficientes, eh, hay experiencia en el diseño de reactivos, hay muchas pruebas que están bien calibradas, y es una forma, digamos, también de poner una barra objetiva al conocimiento técnico indispensable que subyace al dominio de un profesional en un cierto campo. No, entonces, yo creo que va a haber menos exámenes tradicionales y más evaluaciones continuas o más evaluaciones de otro tipo que no sean las tradicionales, pero no diría yo en absoluto que cualquiera de esas formas de evaluación deba quedar sustituida. Depende para qué sirva la evaluación y cuál sea el instrumento apropiado y también el más eficiente, porque pues los maestros no pueden pasar mañanas, tardes y noches haciendo el ejercicio de evaluación. Claro, claro. Y bueno, relacionado con esto justo que estás comentando, Carlos, el maestro Juan Claudio Ortiz eh, pregunta si hay algún instrumento de evaluación en particular que en esta coyuntura de educación a distancia tú consideres más eficiente o más conveniente o que pudieras recomendar. Pues yo diría que yo desaconsejaría los exámenes tradicionales. Creo que son muy pobres para la situación que estamos viviendo, a menos que sea en una disciplina en que haya plataformas que resuelvan el problema. Y las hay. A mí me ha tocado ver algunas. Recuerdo muy bien una en contabilidad que me pareció maravillosa. Eh, pero, pero son pocas en realidad las disciplinas para las que eso hay. Y luego, pues que esas plataformas estén o los exámenes estén bien graduados en relación con lo que se enseña y cómo se enseña, tampoco siempre es muy fácil. Entonces, salvo esos casos, yo francamente desaconsejaría las evaluaciones tradicionales mientras la educación no regrese a la modalidad presencial. Igualmente, creo que las evaluaciones de ciertos aspectos o de ciertas competencias que solo se pueden observar presencialmente, pues simplemente no son viables. Eh, Todo esto que tenga que ver con la relación entre personas, la forma en que se desenvuelven los alumnos, eso no puede operar. También desaconsejaría yo las evaluaciones procedimentales que exijan presencia física, eso, o que exijan, perdón, trabajos físicos, como puede ser el de un laboratorio. Eso es muy difícil lograrlo, por más que se pongan cámaras en un sitio adecuado, no es fácil. Puede ser un esfuerzo muy grande y las condiciones de evaluación pueden ser realmente inapropiadas, medirse lo que no se quiere medir, el alumno salir frustrado, el profesor sin saber bien a bien qué fue lo que sí supo el alumno o no supo. Entonces, creo que también hay que reconocer que la pandemia ha dañado a los procesos educativos. Es decir, no se aprende igual por la vía virtual que por la vía presencial, al menos de manera genérica. En algunas materias quizás sí, pero son poquitas. En general hay una pérdida. Entonces, pues de la mano de esa pérdida de la educación en general, pues va la pérdida en los instrumentos apropiados para hacer las evaluaciones. Yo creo que, digamos, otro tipo
de métodos pueden ser o instrumentos pueden ser más apropiados. Por ejemplo, yo creo que los proyectos pueden tener ventajas. Pues puede ser que el alumno haga trampas, ¿no? Eso ya estará en él, no puede tampoco uno ser el policía de cada momento de su vida. Yo creo que los trabajos escritos tienen ventajas también, son más fácilmente realizables. Los ensayos, en fin, ese tipo de instrumentos yo creo que son los apropiados. Pueden medir ciertas competencias, no todas, pero pues es que no se pueden desarrollar todas las competencias en este entorno, como si a diferencia de que si estuviéramos en la normalidad. Gracias, Carlos. El maestro Ramón Calzada nos pregunta, y bueno, hace el comentario, dice que en efecto, como tú afirmas, en este nuevo proceso de educación a distancia, pues la evaluación no puede seguir siendo basada en exámenes escritos ni en orales, ni de la manera tradicional, lo cual implica que una evaluación más justa requiere de más tiempo personal del docente con cada alumno, de manera ideal. Sin embargo, esto implica un reto para las instituciones de educación superior como la Ibero, de que los grupos sean más pequeños, con un máximo de 15 alumnos, digamos. ¿Cuál es tu opinión de esto? Si hay la posibilidad o la tendencia de que pues haya grupos más pequeños justo para promover una evaluación más formativa y personalizada. Pues yo creo que el maestro Calzada tiene razón, yo por lo menos comparto su punto de vista. Es decir, en estas condiciones los grupos pequeños son mucho más convenientes que en las condiciones normales. El contacto por esta vía en que ahora estamos es limitado en comparación con el contacto que es posible de manera presencial. Ese solo hecho conllevaría que hubiera grupos más pequeños. Y para la evaluación, por supuesto, es decir, el evaluar con los instrumentos apropiados en estas condiciones es muy oneroso para el maestro, le consume mucho tiempo. Y si los grupos son grandes, pues el maestro, de verdad que mañana, tarde, noche, sábados y domingos se dedicará a calificar esas evaluaciones. Ahora, yo también entiendo bien pues a la administración universitaria que diga, estoy cobrando menos colegiaturas, quizás haya tenido alguna pérdida de alumnos, no puedo contratar más maestros para disminuir el número de alumnos por grupo, o no puedo pagar horas adicionales o dar más o plazas de más horas para los maestros existentes porque no me alcanzan. Entonces, digamos, educativamente sería la solución, o una muy buena solución. El problema es que yo creo que económicamente no funciona, no salen los números. Quizás la universidad pudiera calibrar en qué materias es más importante tener grupos más pequeños. A lo mejor en las materias en que se puedan hacer evaluaciones virtuales con plataformas, se pueden tener grupos más grandes. Pero eso también conlleva todo este lío de administración del personal que es sumamente complejo en todas las instituciones educativas. Entonces, pues sí, la realidad es que al final todos padecen. Es decir, los alumnos reciben una educación de menor calidad, a pesar de que los maestros trabajan más y de que la universidad tiene una situación financiera más precaria. O sea, es que sí, es una afectación real, man. Bien, bien, muchas gracias, Carlos. A mí nos pregunta el maestro Juan Estrada si en tu conocimiento o perspectiva hay algún modelo educativo alterno o incluso más efectivo eventualmente que el propio de competencias que se usa en la Universidad Iberoamericana. Le gustaría saber tu perspectiva en cuanto a esto. Pues puede ser que lo haya, digamos, en abstracto no podría uno decir que no lo haya o que sí lo haya, la verdad es que no me atrevería yo a contestarlo. Lo que sí creo es que el modelo de competencias es muy poderoso
es porque su diseño o su concepción misma corresponde al tipo de desafíos que hoy existen en la educación. Es decir, las personas cada vez deben ser más capaces de resolver problemas en situaciones complejas. Y eso, digamos, yo creo que en eso hay una buena dosis de unanimidad entre los estudiosos de la educación. Y entre, por supuesto, y en el mundo del trabajo, pues exactamente lo mismo. Ellos todavía con mayor razón. Pero el mundo de la educación lo acepta, es decir, no se niega a que las personas desarrollen ese tipo de capacidades. Quizás la diferencia está en que en el mundo del trabajo, pues los empleadores con frecuencia piden ciertas habilidades específicas que les interesan a ellos, mientras que, o en tanto que en el mundo de la educación, y sobre todo en una universidad de corte humanista como las del sistema de universidades jesuitas, la formación humana es parte medular de lo que se pretende. Entonces, no se puede sacrificar la formación humana en aras de entregar un producto exacto como lo quisiera un empleador. Pero bueno, ahí me desvío ligeramente. En realidad, para rayar que las competencias, ese concepto es poderoso porque permite atender de manera articulada los desafíos de la educación. Es una buena respuesta pedagógica o de diseño educativo al tipo de exigencias de la educación como hoy se presentan. Y el asunto está en que, pues es un modelo complejo. Enseñar por competencias no es nada fácil. Se escribe fácil, aún en un documento tan pensado y cuidado como el de ustedes, se lee con facilidad, pero llevarlo a la práctica ya es otra historia. Entonces, yo creo que lo deseable puede ser que si ya hay la definición de un modelo conceptualmente fuerte, se trabaje para que funcione adecuadamente antes de pensar que los defectos que pudiera tener en su operación sean originados por un problema de diseño que por un problema de falta de apoyo para todos los actores que deben participar en él. Insisto en que, digamos, un modelo alternativo es ese que inventó el TEC de Monterrey con el TEC 21, pero pues es una cosa súper radical, es una apuesta muy grande, muy, muy grande. Si le sale bien, qué bueno, pero si le sale mal, pues muchos jóvenes van a haber pasado años en su universidad sin haber aprendido mayor cosa. Ojalá que sea lo primero y no lo segundo. En cuanto a esto que estás comentando, Carlos, te pediría, por favor, si nos pudieras hacer alguna recomendación. Tú has estado empapándote de este proceso que hemos vivido en la Universidad Iberoamericana de transición a la educación a distancia, de fortalecer el trabajo por competencias con objetivos de aprendizaje, trabajo modular, todo lo que nos has planteado. ¿Cuál sería de alguna forma tu recomendación que pudieras hacer como docentes del Ibero en este momento para fortalecer nuestras posibilidades de evaluación formativa con nuestros estudiantes? Bueno, pues es difícil dar recomendaciones muy puntuales porque pues para eso hay que estar ahí en la trinchera y yo no estoy en esa trinchera. Pero bueno, de todas maneras, si me permiten dar algunas ideas, yo creo que en primer lugar es indispensable que la universidad siga muy alerta en cuanto a las dificultades que enfrenta la docencia y el aprendizaje en la circunstancia actual. Lo ha demostrado todos estos cambios que hemos comentado y que ustedes han no solo conocido, sino vivido, de desarrollar los módulos cortos con objetivos bien definidos, evaluaciones asociadas a esos objetivos, está bien, pero la universidad tampoco puede quedarse ahí. La existencia misma de este programa en el que hoy nos permite reunirnos
de Desarrollo e Innovación Docente en la Universidad Iberoamericana, pues da cuenta de que la institución está preocupada por alimentar la reflexión, por resolver dudas y tratar de hacer la vida más fácil para todos sin sacrificar en lo posible los aprendizajes. A lo mejor el programa se denomina Programa de Desarrollo e Innovación Docente, y eso puede entenderse como algo que trasciende la pandemia, pero pues también puede ponerse el acento en los aspectos propios de la pandemia. Entonces, si la universidad sigue produciendo este tipo de diálogos y produce instrumentos concretos, fichas para los maestros que les den ideas según el departamento de que se trate, yo creo que sería de gran utilidad. No aflojar la guardia, poner los recursos ahí. Todo lo que la Ibero invierta en sus profesores, estoy seguro que será para bien de todos en este proceso. Y en eso, pues sí, los departamentos y las academias no pueden ser ajenos. Yo creo que una reflexión ya puntual para cada carrera o para cada conjunto de asignaturas sería muy útil para tener ideas más concretas de cómo manejar la evaluación de manera específica. Muchas gracias, Carlos. Te transmito las felicitaciones y agradecimiento del maestro Alfonso Sánchez y de varios de nuestros docentes que lo expresan en el chat. Y pues nuevamente nuestro agradecimiento por esta conferencia que estoy seguro pues es de gran aportación para todas y todos nuestros docentes. Pido por favor que me acompañen para dar un aplauso virtual al licenciado Carlos Mancera por su conferencia. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes, por el contrario. Para mí, pues, ha sido muy estimulante este ejercicio. No son cosas que uno se sepa de memoria ni que pueda recitar. Realmente hay que dedicarles reflexión y estar dispuestos a aprender en todo momento. Y en ese sentido, pues la pandemia nos da una oportunidad de salirnos de nuestra zona de confort y afrontar nuevos desafíos. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Carlos, nuevamente. Y agradecemos a toda nuestra audiencia por estar participando en esta conferencia, que es con la que cerramos nuestro ciclo de conferencias de docencia cercana en la distancia. Pues agradecemos a todo nuestro equipo que ha estado participando en la organización, en el desarrollo de estas conferencias, de estos programas de eventos, empezando por supuesto nuestra directora de Desarrollo y Acompañamiento Educativo de la Universidad, la maestra Raquel Aúja, el coordinador del Programa de Desarrollo e Innovación Docente, el maestro Juan Carlos Ramírez Robledo, por supuesto la doctora Lourdes Caudillo, la doctora Araceli Martínez, la doctora Claudia Celis y el maestro Marco Contreras, entre muchas otras personas que han estado apoyando y a quienes debemos el haber tenido este ciclo de conferencias. Pues nuevamente muchas gracias. Gracias, Carlos, por darnos esta brillante conferencia y pues esperamos en el futuro nos sigas acompañando en este tipo de eventos. Muchas gracias, lo haré con gran gusto y gracias por la invitación, Emilio, y a todo el equipo de la universidad.